Laura Villa, bienvenida. Gracias. Oye, empecemos suave. Cuéntanos por qué bajó el Espíritu Santo y te dijo, vete a vivir a Bogotá. Pues yo no sé si fue el Suavecito. Espíritu Santo, pero sí fue algo divino. Yo no sé, Andrés, yo soy de Medellín Ajá, ok. y en mi época, pues ya es más normal, pero en mi época a uno lo criaban para nacer, crecer, casarse, reproducirse y vivir en Medellín toda la vida. De mi promoción del colegio nada más yo me fui de Medellín a estudiar a otra parte. Yo literalmente un día me desperté y dije, quiero estudiar economía en los Andes. No sabía qué era la economía, nunca había estado en los Andes, entonces yo por eso digo que fue iluminación divina. Mis pobres papás que habían ahorrado para pagarme una universidad en Medellín, les tiro yo la universidad más cara. Y mis papás divinos, como bueno, vaya y averigua. Y me vine, y yo creo que es que desde chiquita yo sentía como esa vocación del servicio público. Y sentía que estudiar en los Andes y graduarme en los Andes me abriría puertas más fácil para trabajar en lo público. Y así fue. Pero esa intuición viene de algo, ¿te acuerdas? O sea, más allá del Espíritu Santo iluminador. No, porque es que además si tú ves mi familia, mis papás los dos son, mi familia toda es paisa, o sea, hace poquito hice el proceso ese sefardí y como desde la línea 16, todos de Marinilla, o sea, todos súper paisas. Mis papás trabajaron toda la vida en Medellín, tengo una hermana grande que estudió en Medellín. Nadie hizo nunca política, entonces tampoco como mi gusto por el sector público, por la política, el politics tampoco, entonces... Espíritu Santo divino. El Espíritu Santo. Ah, de pronto existe. Que hay días que digo, huepucha, lo que hice fue hacerme un daño. Hay veces digo, bueno, Sí, me hizo un bien. De pronto fue el contrario del Espíritu Santo. Sí, no sabe uno. Lo sabremos por allá a los 80 años tuyos. Huepucha. En esa época, Laura, la llegada a Bogotá era aún más brava, ¿no? Me imagino. Pues tendría que haber sido más hostil. Pues yo, sí. O no, yo no me vine a vivir sola, yo me vine a vivir con unos tíos, unos hermanos de mi mamá, entonces en últimas pues vivía en una casa de familia. Y digamos que en esa época era muy popular el acento paisa en la universidad, entonces le caía bien a la gente solo por el acento. ¿Echabas bus Germania? ¿Qué época? Echaba bus Germania, huepucha, y claro, en Medellín además, a mí el colegio me quedaba 15 minutos y yo entraba al colegio a las 8:30, entonces yo nunca había madrugado en mi vida. Y yo me acuerdo el bus Germania, para llegar a clase de 7, me tocaba salir antes de las 6 y yo salía disfrazada de esquimal, o sea, yo me ponía gorrito, guantes. Creo que ese es el recuerdo de lo más duro que me dio, como el clima y las madrugadas, bus Germania, pulgoso, en esa época eran todavía sillas de cojín, pulgoso. Claro. ¿Eso es qué año? Yo entré a la universidad en el 2002. Ok. Hace bastantico, 20 años ya. Eso tampoco. 2002. Son 20 años en una vida. Pero ya llevo más de la mitad de la vida por fuera de Medellín. Ya no soy eso paisa. es interesante, eso es buen dato. No decidiste volver nunca. No, me gusta mucho Bogotá. O sea, he vivido por fuera 2 veces, un año en Londres y 2 años en Boston. Y me gusta mucho Bogotá y además tengo un estilo de vida que en Medellín es difícil. O sea, todas las mujeres de mi edad en Medellín ya van por el tercer hijo. Yo no quiero hijos, yo estoy soltera, si tienen amigos solteros, pero no quiero hijos, digamos, y en Medellín digamos que la vida que busca la gente es toda muy parecida. Es una sociedad mucho más conservadora que Bogotá. Cuando yo me vine a vivir a Bogotá, además, aquí había como oferta de todo, oferta cultural para todos los gustos, gastronómica para todos los gustos. En Medellín no, ahora sí, pero esa época era como, pues no, ¿a qué voy a volver? ¿Cómo fue ese, o sea, cuando llegaste, cuando ya empezaste como a entender un poquito la lógica de haber llegado, sí te sorprendió como algo que esperabas o no esperabas? Pues tampoco es que yo fuera como una pobre campesina recién salida, sí, pues, sí. y Medellín en medio de todo es una ciudad grande. Claro. El cambio que me hubiera tocado vivir así me cara en Medellín, que era salir del colegio y pues una vida universitaria más liberada, por decirlo de alguna manera. Pero no, nada así como súper sorprendente, no, pues tal vez las distancias, o sea, en Medellín uno en mi época no se demoraba 1 hora en ninguna parte y pues yo para llegar a la universidad me demoraba 1 hora, era como lo único, de resto nada. Y iba mucho a Medellín en esa época, recién empezando a vivir acá. Ok. Cuando empezaste ya la universidad, ¿economía sí te gustó? O sea, era como... ¿Eso tampoco tienes ni idea de dónde vino, lo de economía? No, mi papá es zootecnista y mi mamá es ingeniera industrial, o sea, no había ahí nada. Yo creo que en el fondo lo que yo buscaba... A mí me gustaban mucho las matemáticas en el colegio y soy buena, yo pienso en Excel, pero no quería ser ingeniera. Entonces creo que en la economía lo que buscaba era como esa mezcla perfecta entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Sí. Y lo encontré. Sí. Nunca ejercí la economía. O sea, tú ponme a mí con un modelo de Stata o algo y yo no soy capaz. No, nunca la ejercí. Pero
lo que yo le digo a la gente más chiquita que yo, la gente que está como en la universidad todavía, mi teoría es que la universidad le enseña a uno a pensar y ya, como que te da estructura mental para coger un problema y ver cómo lo solucionas, no necesariamente para ejercer lo que estudias. Es como tal vez mi excusa. Y los temas públicos, como esa idea de servicio público que decías, ¿cómo se empezó a materializar, si se quiere? Pues Max Weber dice que eso es un calling y yo siento que es un calling. En mí, yo hice la práctica en el Ministerio de Hacienda Sí. y digamos que a mí me empezó a gustar. Ahora voy a ser súper sincera, ahí más que el servicio público, era como el acceso a información y como a poder desde cierto punto de vista, que eso es un poco embriagante. Y después a medida que fui creciendo y teniendo como más cargos en donde sí tenía como más capacidad de influir vainas, pues sí es muy chévere uno sentir que cambia vidas, ¿sí me entiendes? Pero al principio fue simplemente como curiosidad, diría yo. ¿Qué se suele cuentas más de la información del poder? No, pues yo tenía la práctica, imagínate tú cuántos años tenía yo. Corría el año 2006 por ahí, entonces tenía yo 22 años, no sé. Y yo trabajaba en la oficina que manejaba relaciones de Congreso del Ministerio de Hacienda. Okay. Después fui la jefe de esa oficina y esa es la oficina, o era la oficina en esa época, pues que manejaba todos los cupos parlamentarios. Entonces digamos que sí se mueven como, yo digo, es una irresponsabilidad del Estado poner gente tan chiquita a manejar eso. Pero entonces sí, desde chiquito uno ir al Congreso, entender cómo se mueve formalmente la hechura de política pública, pero informalmente también los hilos del poder, eso es chévere. Pero eso, ¿cómo era? O sea, ibas al Congreso y ¿qué? ¿Uno empieza qué? Pues cuando estaba haciendo la práctica y cuando empecé a trabajar ahí, que no era la jefe de oficina, eso es un simple lobby, o sea, el Ministerio de Hacienda se opone al 99% de los proyectos de ley. Entonces es simplemente ir y conseguir votos o desbaratar quórum, explicar las posiciones del ministerio, etcétera, etcétera. A medida que uno va creciendo en el cargo se da cuenta cómo es que se mueven los votos, que no es a punta de argumentos. Pero Está destruyendo quórum. sí, pues ¿cómo destruyes? ¿Quién te hace caso para destruir quórum? Pues la gente que te debe favores o a quien has tratado bien. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui al Congreso, todavía era practicante pues, y eso fue una gran desilusión. Yo decía, esto es un circo, o sea, con razón no salimos de pobres. Un desorden absoluto, la gente no paraba bolas. Eso a mí también me pareció muy chocante, porque cuando yo estudiaba Derecho, pues uno se la pasa varios años pensando en argumentos y en maneras muy elaboradas de probar un punto y de llegar a un óptimo legal o algo así, y cree que eso se va a traducir luego en el órgano que produce las leyes, y se ve uno, pues, desafortunadamente, cualquier sábado, un coso del Congreso, ¿no? Televisión del Congreso, y nada que ver. O sea, es que ni un décimo de esa idea de que allá van a debatir y van a citar la ley y el artículo y yo no sé qué, y la interpretación de Hans Rosling sobre no sé qué. Nada. Y los pocos que son juiciosos pues terminan en un monólogo, pues porque hay congresistas juiciosos, pero no es que se abra el debate, es que el congresista juicioso pues muestra su punto y ya, el resto, next. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez, ya yo manejaba las relaciones, ya yo era la jefe de la oficina y el ministerio tenía un proyecto de ley de autoría del ministerio y yo llegué a sacarle firmas a la ponencia y me firmaron sin siquiera preguntarme qué estaban firmando. O sea, como, ay, tú eres ponente, fírmame aquí. Ok, ven, te firmo. Entonces, como que, pucha, al menos lee. O sea, tú no sabes yo qué estoy proponiendo y ya esto, además, la ponencia ya no lleva firma al ministerio porque ya es solo, pues, del legislativo. Y así, a ojo cerrado, firmando. Entonces, como, pucha, ¿quiénes son los que nos legislan? Si ni siquiera leen lo que están impulsando. Pero, Dani, en esa primera experiencia de practicante, o sea, el día 1 de Congreso, excursión yo súper bien 0. vestida, o sea, primera vez que me ponía tacones en la vida, yo creo. Pero tú llegas como practicante y la jefa de oficina que te dice, ve, andate a hablar con ese... No, al principio era, cuando uno es practicante es más como anda a la sesión a ver y después reportar del debate. Ya. O llevar las cartas. Entonces hoy van a debatir esto, entonces los puntos principales son A, B y C, vas y hablas. Ya. Pero, y esa vez tal vez había un control político, entonces todos íbamos con el ministro o algo así. No era pues que tampoco le soltaran a uno la responsabilidad tan chiquito, porque igual nadie te va a parar bolas, o sea, no eres nadie. Pero sí, yo como que tengo la imagen, era una plenaria de Senado entrando y yo dije, pucha, antes sí nos ha ido bien como país,
Sí, este es el mayor órgano legislativo. Pero como se... Hay un ejemplo como que tú entiendas. Yo quiero entender cómo funcionan esas relaciones. El Ministerio de Hacienda tiene una agenda, ¿cierto? Tiene como unas cosas que son todos los importantes. ministerios Sí, todos los tienen una ministerios. agenda, Como, sí. como en tu caso muy, muy específico. Y entonces tu grupo decía, hay que defender esto o hay que ir en contra de esto que está pasando en el Congreso, ¿sí? Y después entonces van como una especie de soldaditos a atacar. Sí, entonces el orden es, los practicantes, todos los viernes los practicantes pasábamos por todas las 7 comisiones de la plenaria para ver qué había nuevo, qué nuevos proyectos estaban radicados y qué ponencias nuevas estaban radicadas. Ajá. Llevamos la información al ministerio. Se la damos a la oficina jurídica, y la oficina jurídica repartían las direcciones según el tema. Entonces, no sé, era un proyecto de pensiones, entonces a la dirección de seguridad social. Y siempre en presupuesto. Entonces, después, las áreas técnicas, por decirlo de alguna manera, enviaban su concepto a la jurídica consolidaba un concepto oficial del ministerio, y esa era como la carta de presentación, que es el concepto que los ministros mandan pues, a cualquier proyecto de ley. Y con eso es que uno va y habla. El 95% de los proyectos de ley de autoría aún del gobierno tienen impacto fiscal y no dicen cómo se van a financiar. Entonces el Ministerio de Hacienda siempre se opone, porque es como, ok, ¿cómo te vas a financiar? O sea, el presupuesto es este, claro. ¿De dónde vas a sacar la plata? Entonces digamos que el argumento siempre era eso, tampoco es que tuviera mucha ciencia el argumento. ¿Cuál es la plata? Había que entender era de dónde estaba sacando los costos, pues porque claro, uno tenía que calcular unos costos que fueran miedosos para poder asustar a la gente que no aprobara. Y eso se radicaba oficialmente, uno iba y hablaba con un par, y sí, es muy probable que la jefe de ese momento te dijera, busca al representante tal, porque con ese en ese momento había buenas relaciones, o le gustaba el tema, o lo que fuera, y ya, y uno llevaba el mensaje. Hay como que tener mapeado a todo el mundo, me imagino. A todo el mundo. Como que piensa, cómo cambia de opinión. Como... Sí, igual... En última son pocos los que siempre están, los que hablan. Los y hay muchos más cercanos a cada cartera, o sea, los de las comisiones económicas son más cercanos a Hacienda, los de la Comisión Sexta de Educación. Entonces, pues siempre hay como congresistas que son los que empujan las... De resto son bancadas moviendo rebaño. A mí, la ley de bancadas es de después y yo no creo que eso funcione. Pero sí, yo creo que son más personas. ¿Ah, eso es nuevo? ¿Lo de las bancadas? Sí, la ley de bancadas pues no es nuevo, es que estamos hablando de hace 15 años, Sí, pero es más reciente sí. Porque yo creo que eso fue una reforma política de la última, de la reelección, no sé, no tengo ni idea, pero en el 2006 no había ley de bancadas. Pues. ¿Cuál crees tú que es la principal motivación para alguien que llega al Congreso, para un congresista? Hoy en día, la plata, no el sueldo, por eso yo no estoy de acuerdo. ¿Y en el 2002? ¿Ha cambiado? ¿Era diferente? Pues yo creo que cada vez es peor. ¿Sí? O sea, si tú comparas este congreso con el congreso del 2006, o sea, la primera vez que yo fui al congreso, que me dio duro, pero Carlos Gaviria era congresista, Rafael Pardo era congresista, Horacio Serpa era congresista, la comisión primera uno iba y los debates, sí eran debates como los que uno quisiera. O sea, gente constitucionalista del putas. Perdón que diga groserías. Este congreso está flojo, ¿no? Hoy es el hijo de alguien. Sí. O sea, cada 4 años el nivel del Congreso... O alguien que tuvo un video viral, es impresionante. O un TikToker. Es increíble. Que saca más votos que Humberto de la Calle. Humberto de la Calle es el colombiano vivo más importante. O sea, constitucionalista, negociador de paz. Y viene un man por videos de YouTube y saca más votos, no sé. Entonces puede que cada vez el incentivo sea diferente. Eso no me parece malo de por sí, la verdad. Pues yo creo que hay que darle una oportunidad. Como que uno no es malo porque eso sea como se dio a conocer. Otro. Hay que esperar a ver qué es lo que propone y cuáles son los debates. Y llevamos muy poquito, pues, para juzgar a nadie. Sí. Pero igual es que yo no voté por Humberto de la Calle, pero Humberto de la Calle me parece un gran señor y dice, pucha, ¿cómo ni siquiera va a ser el más votado de la lista? Siendo la cabeza de lista, siendo el que es. No sé. Pero dijiste que el principal incentivo es la plata, no el salario. Pues un congresista, a mí no me parece que un congresista gane mucho. Ajá. Pues gana mucho en comparación a la gran mayoría de colombianos, digamos. Pero si uno quiere gente de nivel, que sabe, o sea, compárelo con... ¿Cuánto gana? ¿Como 30 millones? Por ahí 30 millones de pesos, pero compara tú con lo que se gana un presidente de una compañía, ¿me entiendes? O sea, sí, claro. El costo de oportunidad, lo que el man está dejando de hacer en el sector privado por estar ahí, y pues entonces no es mucho. Pero si uno se pone a analizar, pues una campaña política en Córdoba vale, no sé, 10.000 millones de pesos por bajito. O sea, ni siquiera que el salario fuera libre de impuestos, que no gastara nada, el salario de los 4 años le da para pagar la campaña, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué le meten 10.000 millones de pesos?
pues la cantidad de negociados que deben tener. Yo no voy a asegurar nada de nadie, pero pues la economía simple no da. Sí, no cuadran las cuentas. Sí, no es un tema de salarios, no entiendo, no lo había pensado. Interesante. Y por eso yo creo que entonces rebajar el salario no es la solución, porque es que si tu mayor ingreso es vía los ingresos no formales, pues si a ti te disminuyen los formales, pues ¿qué te importa si el otro sigue ahí? Sí, claro, no había pensado, sí. ¿Tú crees que ha pasado algo relevante desde ese congreso del 2006 para que hoy en día sean este tipo de congresistas más, como dijéramos, menos interesados en política pública? ¿Ha pasado algo? Porque ¿qué ha pasado con la gente que uno diría, entre comillas, son los buenos? Yo no sé, y eso es una pregunta que yo me hago a veces porque yo creo que a uno no lo educan en democracia y en política cuando está chiquito. O sea, a mí nunca me explicaron por qué votar era importante o qué hacía en el colegio, nunca. Entonces, tampoco es como aspiracional uno ser, o sea, es aspiracional uno ser bombero o ser médico, o sea, qué, pero nunca congresista. En cambio, si en tu familia eso es una empresa, por decirlo de alguna manera, sí, pues es normal como que pase de generación en generación. Y yo me pregunto eso no solo como por gente ¿por qué llega gente que no es buena? Sino cuando hablan, por ejemplo, de la participación de mujeres. Porque a mí me gusta la política, pero yo, por ejemplo, nunca haría política electoral. Entonces yo creo que también hay como una falla de mercado de ambos lados, ¿sí me entiendes? Yo esta conversación, por ejemplo, la tuve con Juanita Gobertus varias veces. Como, bueno, ¿y uno qué hace para que más mujeres se lancen? Yo no me lanzaría nunca en la vida. El salario de 30 años me sirve, o sea, no es por plata, no es por nada, es porque yo no me lanzaría, no me llama la atención. Entonces, ¿qué está pasando malo en el sistema que la gente que le gusta la política, que es mala, no quiere? Y yo creo que además eso es como una bola de nieve y un círculo vicioso, porque entonces tienen mala fama, entonces pues quién bueno se va a querer meter, porque las campañas son muy caras, entonces sí, pues yo no tengo 10.000 millones para una campaña, ni me voy a endeudar en 6.000 millones para una campaña, si no lo voy a recuperar en 4 años, ¿sí me entiendes? Entonces como que no están los incentivos, ni desde la educación, ni desde el mercado. Está el incentivo para los que tienen... Para los que son una empresa. Ya. Pues la mitad de los congresistas son empresas familiares, que tú ves que es el sobrino de alguien, o el hijo de alguien, o el... Y pues si ya saben que en 4 años no se va a lanzar Pepito Pérez, pues entonces que la curul va a ser para el sobrino. 4 años antes ya todo el mundo sabe. Entonces, ¿para qué elegimos? Qué difícil. ¿Qué hay que hacer? No sé. Pues como que la alternativa pareciera ser como reducir los costos de campaña al máximo, ¿no? Que es un poco ser viral. No, pues uno asume que estos que llegaron virales, no, pues la directora de orquesta esta, pues que... Sí. O financiación total pública, hay gente que aboga por eso, que no sé si en últimas como que te solucione el problema de raíz, pero... ¿En qué se gasta uno 10.000 millones? No tengo ni idea. O sea, pues el día de elecciones se gastan mucho. En la logística. Que a mí no me parece mal. Digamos que tú ponerle, o sea, si tú eres un campesino que sale, si no te ponen bus, pues tú no sales a votar. ¿Sí me entiendes? Así a mí la logística y el líder que lleva, o sea, a mí lo que me parece mal es que te paguen por el voto, que yo no sé si alguien hace eso, pero también el líder que pone en el centro de votación como para ver que la gente llegue, a mí eso no me parece mal. El día de elecciones es muy costoso. El resto yo no sé. O sea, y no quiero saber, hay cosas que es mejor no saber, Nicolás. No, sí que es la ignorancia es bendecida. No, las empresas que imprimen vainas y vallas publicitarias deben ser los más ricos de Colombia, nadie sabe quién son. Las empresas, claro, pero no es tan costoso. No es tan costoso y hay un límite, tú puedes poner máximo X vallas. O sea, mira que por ejemplo a Fico le bajaron vallas. Entonces no es ahí. Costoso. ¿No es tan costoso? No. Pues, o sea, pues no para uno, persona natural, sí. Sí. Pero, ¿qué? ¿10 millones de pesos? ¿15 millones de pesos? Sí, pero ¿y tú que entonces te gastas 200 millones de pesos en vallas? Pero no 1.000. No da eso. No da eso. Pues está visto la cantidad de papelitos que hay por ahí regados antes de elecciones. Menos que va a haber. Eso tiene que ser plata. Se consigue un amigo con una fotocopiadora. Obvio es plata. O sea, yo... solo entendiendo eso, vallas y papelitos, no me lanzaría. Pero igual no entiendo cómo hay gente que llega a 10.000 millones de pesos. Eso es como las salchichas, eso es mejor no saber. No, ¿cómo se hace? Laura. No, yo no sé. Yo no tengo. No, yo no tengo ni idea. Yo no tengo, la campaña no tengo ni idea por qué cuesta tanto.
Pero estas experiencias tan chocantes para ti, Laura, ¿no te desilusionaron? A ver, no, a ver, desilusionar es una palabra fuerte. ¿Desentusiasmaron? ¿No te...? Pues Finalmente tal vez, sigues un poco metida, bueno, no, tal vez no en este momento, pero desde esa pero primera sigo con visita alma- seguiste. pero sigo con alma de servidora pública. Mm. Tal vez mi aversión a lanzarme a cualquier cargo de elección popular venga de ahí, no sé, porque yo no te podría decir nací con aversión o a los 25 decidí no lanzarme nunca a una dirección popular. Porque al contrario, yo no sé cuántos años trabajé en el gobierno, por ahí 5, 6 o 7, yo no sé. Conocí demasiada gente muy buena, muy preparada, que está perdiendo plata en el sector público, porque igual que el congresista, un ministro se gana 30 millones, pero un CEO se gana 100. Entonces, ¿cuánto estás perdiendo? Claro. Súper entregados, de los que aprendí demasiado. Entonces, a mí esa visión popular de que los funcionarios públicos son corruptos y son ladrones, pues en mi experiencia no. Yo conocí demasiada gente demasiado buena y demasiado entregada. Y en cuanto al margen de acción, es decir, la capacidad real de poder hacer algo, porque uno siempre ve estas quejas de que uno no puede hacer nada, todo está hiperregulado, cuando uno medio está sacando algo bueno se lo tumba en el Congreso porque el Congreso está lleno de verdad. Pues el único sector en el que yo tengo esa sensación y al que no volvería a todos los que pasé es el sector educación, y es simplemente por el sistema educativo nacional, que es súper descentralizado. Que entonces el Ministerio de Educación no puede definir los pensums. El Ministerio de Educación puede definir el menú del PAE, digamos, de resto nada, de resto todos son las secretarías de educación. Entonces ahí sí, pero es por el diseño del sistema. O sea, el ministro de Educación no va a poder hacer mucho ahorita. Pues le toca meterse a reformas legales si quieren hacer algo y si le preguntan esto a gente del sector, seguramente me contradice, pero fue mi impresión ahí. Eso es como que está cooptado por los secretarios de educación, mal o bien. Porque entonces ellos tienen la responsabilidad, pero no tienen la plata, entonces es un sistema súper jodido. Y el ministro Gaviria yo creo que está muy enfocado en temas de superior y le toca entonces reformar la ley 30. O sea, en todos los demás, pues así uno no haga un gran cambio, que yo creo que en los momentos en los que yo participé hubo cambios súper significativos, uno siempre puede hacer cosas que puede que el ciudadano de a pie no valore. Es como yo hay cosas de la alcaldía de Bogotá que seguramente no valoro, pero porque el impacto positivo lo está viendo gente que vive en otra parte, ¿cierto? Pero yo te digo, yo en el Ministerio de Minas todos los sábados viajaba con el ministro a entregar proyectos de electrificación rural. O sea, era 2015 y había 500.000 familias colombianas sin luz. Y tú ir y prenderle la luz a una persona, pues, marica, si tú no te enteres o no salga en el espectador, eso es súper gratificante. Sí. Entonces yo creo que uno sí puede hacer mucho, hay mucho por hacer. Creo que la opinión pública juzga muy duro a los ministros y a los funcionarios públicos. Y yo creo que este país está mejor de lo que la gente cree, y es gracias a 30 años de trabajo continuo de gente buena. 30, porque Pues no, digo yo como desde la Constitución, debe ser desde, porque el mundo empezó cuando yo nací. Sí, sí. Cuando llegó el Espíritu Santo. Digo yo, pues como que por poner la Constitución común, pero no, pues debe ser más. Era como pues, referencia random. O sea, tu sensación después de pasar por muchos años de servicio público es que ha habido mucho progreso y que se ha logrado mucho desde el sector público, y por lo tanto no ha sido un trabajo en vano. Sí. Pues es que tú miras, por ejemplo, ahorita que volví al sector energético, a mí el Ministerio de Minas es el que más me gustó de los 6 o 7 por los que pasé. Y tú miras el sector energético, tú miras el apagón del 91, o sea, lo que el país aprendió en el apagón del 91, todas las instituciones que montamos, todos los seguimientos que montamos, o sea, el seguimiento desde el 91, mes a mes, de qué tanto ha llovido, qué no, qué generamos, y no se nos ha vuelto a pagar el país. ¿Cómo y eso que? no es de Cuéntanos gratis. Un poquito más de eso. O sea, de la institucionalidad. Sí, o sea, entonces ahí, pues en el 91 se apagó, yo no tengo mucho recuerdo, era muy chiquita, pero pues fue el apagón, fue como el fenómeno del niño duro. Dice la gente, yo no me acuerdo que había ciudades donde ni siquiera los semáforos funcionaban por falta de luz. O sea, estos son temas además de seguridad ciudadana, todo. Y a partir de ese momento, entonces, el sector energía se modificó estructuralmente y creó instituciones e instancias para evitar que eso volviera a pasar. Entonces, el mercado de generadores, el XM, que entonces como que consolida la información, el CACSE, que entonces es un comité que todos los meses se reúne simplemente para ver si llovió, si no llovió, qué embalse está lleno, qué no, para poder tomar decisiones anticipadamente. Y eso, yo estaba en el Ministerio de Minas en el 2015, cuando casi se apaga el país otra vez, y eso funcionó. O sea, si en el último fenómeno del Niño no hubo racionamiento, es porque lo que aprendimos en el 91 y como toda la fortaleza institucional que se ha generado en estos años, funcionó. Entonces yo sí creo que ha pasado mucha gente muy buena a través de los años y que
uno como siempre como que ve el punto negro en la pared y no toda la pared blanca. Entonces todo funciona súper bien. Yo soy súper ignorante en ese tema y siempre he querido saber, entonces es tu momento de explicarme. Y es por qué el fenómeno del niño puede derivar en un apagón. Porque el fenómeno del niño es que llueve menos de lo normal. Sí. Y el 70% de la energía eléctrica en Colombia se produce con agua, con las hidroeléctricas. Entonces, si a ti se te baja el nivel de agua en una hidro, pues la hidro deja de generar. Ahí es cuando entramos a generar con otras fuentes de energía. Las térmicas, que entonces generan con carbón o con gas o con diésel. Entonces, otras fuentes de energía. Lo que pasó en el 2015 es que además de que no estaba lloviendo, Venezuela dejó de enviarnos gas, que era con el que íbamos a generar energía, y embalses que estaban bien de agua, como Guatapé. Guatapé nunca se había dañado en 100 años de historia, y en ese momento se dañó. Preciso. Yo le decía al ministro, usted está embrujado, o sea, de verdad, vaya donde una bruja que lo desale, porque esto nunca ¿Cuál pasa. ministro era ese? Tomás González. Todo pasó al tiempo. Entonces, por eso fue que estuvimos al límite. Pero es por eso, porque tú generas con agua y no hay agua. Y no hay agua. Porque no buscaron al chamán este que hace llover. Ah, no, porque él hace no llover. Él hace no llover y necesitamos que lloviera mucho. Encontrar otro. Hay que buscarle el antítesis. Sí, pero no. No, mentira, yo lo de la salada se lo dije después cuando ya habíamos superado. No creo que hubiera sido bien tomado. No hubiera sido un buen comentario tú estás salada, en la crisis. 2 de la mañana en esa época. Trabajábamos de lunes a domingo, no sé, 18 horas diarias. No creo que hubiera sido un buen comentario. Es impresionante la cantidad de gente que trabaja en general. Y uno siempre está pensando en que todo depende del monarca, ¿no? Pues como esta sensación de agobio de acabamos de elegir un presidente pésimo y nos vamos a ir al carajo. Sea el que sea. Pues para mí es Petro. Okay. Y saber que hay gente en un comité por allá que se reúne para revisar esas cosas. Hipertécnicos, y aparte de eso, ahí no se quiere. Sí, en medio de todo, yo creo que el diseño institucional está bien. No es infalible ni es intocable, pues puede que en 6 años volvamos a hablar y digamos, fue pucha. Sí. No hubo cambio de régimen o algo así, pero uno sí está como diseñado para que el mundo siga. ¿A ti te tocó cambios de gobierno estando en ministerio? A mí me tocó ¿En algún ministerio? en el Ministerio de Hacienda. Ajá. Yo estuve el último año de Oscar Iván, o sea, el último año de Uribe II y el primer año de Santos con Juan Carlos Echeverry. Ajá. Y cuando volvió el cambio en el 14 yo estuve en el Banco Agrario hasta un par de meses antes de que se acabara el gobierno. Entonces estuve desempleada, in between jobs, como dicen los gringos, y entré al gobierno en agosto del 14. Okay. Pero eso fue Santos, entonces tampoco hubiera sido. Sí. Y en el 18 estaba en el sector privado. Ok. Pues esos cambios en en esas entidades del sector público, digamos, ahorita hay mucha gente trabajando. Sí, en el 20 de julio del 2022 había muchísima gente trabajando en el sector público en todas las posibles ramas del poder, en este caso la ejecutiva, en todas las entidades. Esos cambios de gobierno, uno se los imagina, sé que no es así, que de la nada, pum, botan a todos los millones de personas que trabajan ahí y hay nuevas. Pero sé que no están así, pero ¿cómo es? Pues es que eso como que depende de muchas cosas, de la entidad, de quién llega, a tu nivel. Ajá. O sea, yo te digo, yo he tenido trabajos de 3 meses, porque llega un ministro y me dice, bueno, gracias. Entre cargo más alto, más fácil. Sí, y en mi país normal, o sea, el ministro llega con su gente y uno es de confianza, pues sí, chao, que estés bien. Claro. Me parece, yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron muchos funcionarios del gobierno Duque, que es que renunciaron antes del 7 de agosto. O sea, yo creo que uno se tiene que quedar y tiene que presentar la renuncia, pero entregarle a alguien, o sea, no dejar como la casa vacía. Y en este gobierno, pues yo he escuchado historias de lado y lado. O sea, por ejemplo, en un sector están llamando a la gente, ya sabemos quién va a tomar tu cargo, pásame la renuncia sin fecha y cuando el man llegue te la acepto, que eso me parece súper bien. Pero también hay historias de personas, además, como con cargos de secretarias que llegaron a sacarlas el día cero. O sea, una secretaria que lleva trabajando con 8 gobiernos diferentes, como, ¿para qué la vas a sacar? Claro. Entonces no es como que haya una regla, es discreción un poquito. Depende del personaje que llegue y el tacto. Y hay unos cargos que se llama libre nombramiento y remoción, ¿cierto? Que esos son los que seguro cortan. Sí, que esos son como los de confianza. Ajá, okay. Yo siempre tuve cargos de libre, porque entonces yo era la de confianza de un ministro, y llegaba un ministro nuevo, pues mil gracias, pero yo tengo mi gente de confianza, que me parece muy bien. Sí.
¿Por qué pasaste por tantos ministerios? O sea, Tal vez por pareciera que no eso. tuviera... Pero pareciera que no fueras como Sí, yo soy como... experta en un tema, sino en Así un oficio, como en hacer algo, ¿sí? Así es, yo no soy como técnica funcional en nada. Yo creo que yo soy experta en hacer que las cosas pasen, como más gerencial. Ok. Y pasé por muchos cargos tal vez por eso, porque... No, mentiras, a mí nada más me sacaron como de 1 o de 2, el resto yo renuncié porque quería. Y tal vez yo soy una persona... Yo me canso cuando se me aplana la curva de aprendizaje. Como que si no estoy aprendiendo nada, ya chao, que estés bien. Entonces, como que había momentos en los que decidí ya moverme. Y el último, el más corto que tuve fue el Ministerio de Interior, que fueron 3 meses exactos. Uno cuando tiene esos cargos de libre, además parte del salario es la prima técnica a la que uno tiene derecho a partir del mes 3. Como que uno cumple 3 meses, lo evalúan y ahí le dicen, sí, tienes derecho a la prima, y la prima es como el 30% del salario, o sea, es algo bueno. Y a mí me echaron el día que cumplía 3 meses, o sea, no alcancé. Yo trabajé con Carrillo, llegué de la maestría a trabajar con él, a ser su secretaria privada. En la época del tal paro agrario no existe. Entonces yo llegué y no salía de Catatumbo y de Neiva. Y al día que cumplí 3 meses lo sacaron, llegó Iragorri y me pidió la renuncia y pues me fui. Y el otro cortico fue el Ministerio de Educación, y eso sí fue decisión propia. Gina ya se había ido, yo estaba muy cansada, ya necesitaba como un break del sector público, entonces decidí irme. Gina Parodi Llegó Janet Gija, pero yo no alcancé a estar con Janet. Ah, te tocó el intermedio. Sí, o sea, como que Gina Pablo. ya... ¿No? No, Pablo fue vice. Pablo es muy amigo mío. Estaba encargado Francisco, el vice de Educación Superior. En esa época. Gina había pedido licencia para hacer campaña del plebiscito. Y ya renunció, y antes de que nombraran a Janet, a quien conozco además, o sea, si Janet hubiera llegado y me hubiera pedido que me quedara, seguramente me hubiera quedado. ¿Qué es de la vida de Gina Parodi? Gina está en Nueva York. Este es un nuevo podcast, ¿no? A mí me gustaba ella. Gina es lo máximo. Gina, todo es una cosa. Todo como un escándalo de esos que se inventan ahí. No, es que la gente... Yo por eso decidí salirme del sector público. Mis últimos 2 ministerios fueron Minas y Educación. Sí. En Minas Tomás y en Educación Gina. Los dos brillantes, súper buenos. Sí. No se robaron un centavo. Tomás ni conocía a los hijos de trabajar y los sacan por la puerta de atrás. Yo como, mierda, marica, esto no vale la pena. Es un rayo. Y ella me Entonces, quedé Gina, bien, ¿qué pasó? Gina vive en Nueva York, ojalá Gina no vea no escuche este podcast, viviendo la buena vida que pueden vivir los que tienen plata. Está haciendo un doctorado, está haciendo la tesis del doctorado, ya se volvió novelista, escribe. Wow. Me leí su primer libro y me pareció súper bueno. Ah, ¿ya sacó una novela? Sacó una novela, ya está escribiendo la segunda. ¿La sacó con su nombre o es un seudónimo? Con su nombre, La Mujer Amurallada. Y yo digo, mi interpretación es que es una semi-autobiografía novelesca, porque es de una mujer de la alta sociedad cartagenera que se da cuenta que es lesbiana, que se da cuenta más como de la inequidad. Gina tiene muy en su corazón como lo privilegiada que es y lo inequitativo que es el mundo, y digamos que la novela es así, pero súper bien escrita. Además, muy curioso porque ustedes leen la novela y ella ya se presenta es como una académica y autora, o sea, como en la parte donde hablan del autor, ella nunca fue política. Ella está haciendo un doctorado no sé qué, está escribiendo una novela no sé qué, nunca fue candidata a la alcaldía, nunca fue congresista, nada, nos borró por completo. Ella, cuando fue candidata a la alcaldía, yo iba por ella. Porque le cae tan bien. No sé, siempre tuve un buen feeling con ella, como que me parecía chévere ella. Un par de veces me ofrecieron, antes de irme para educación, un par de veces me ofrecieron trabajo para irme con ella. Yo decía, ni loca, porque nos matamos al día 2. O sea, yo soy súper opinionated y altanera, dicen algunos, digamos que como que no me da su superpoder, y Gina es una persona fuerte. Y yo no, ni loca, ni loca, ni loca. ¿Y siempre fuiste altanera? Yo sí ¿O creo. te tocó volverte altanera? No, yo creo que desde chiquita. O sea, tú llegaste a trabajar a todos estos cargos, a tratar con gente muy poderosa, y no te tocó hacer alguna adaptación biológica, evolutiva. Yo creo que yo soy altanera de nacimiento y por eso me fue bien en esos trabajos. Porque, sí, pues no es que sea irrespetuosa, es que no me da... O sea, yo tenía, no sé, 20 años y los conoces, ay, voy a decirle al presidente, no hay que, pues vaya y le dice, marica, o sea, ¿yo qué hago? Y creo que eso me ha ayudado mucho en la vida, aún hoy. Y es que no amedrentarse. Sí, como que no tenerle... Bueno, yo no dejar de decir lo que uno cree o piensa simplemente porque el del lado allá tiene o más estatus o más poder o más lo que sea. Pues uno tiene que saber cómo decir las cosas, pero
pero sí, no amedrentarse, tal vez. ¿Qué aprendiste sobre la gente poderosa? ¿Cómo los ves? Digamos, Pero a la para- gente que tiene poder político. No, no me preguntes ti- para mí qué es el poder. Sí, para ti, No, ¿quién no, tiene no, a mí no me poder? preguntes, no me Porque, preguntes, no ¿para me ti preguntes. qué? No, tú no ¿Quién puedes tiene hacer preguntas. poder? Ahora, una vez más, tú no puedes hacer preguntas en este podcast. La gente que tiene poder político, ¿cuál es tu impresión de ellos, no? Porque la caricatura es que son todos una manada de bandidos y de gente como con intenciones malas. Yo no creo que todos sean una manada de bandidos. Lo que yo sí creo, y lo viví, es que a uno se le va borrando un poquito, se le va como nublando un poquito la línea de lo que está bien y lo que está mal. Ya. O sea, ya no es como blanco y negro, sino que el área de grises se aumenta un montón. Eso por un lado. ¿Por qué? ¿Qué la reemplaza? Pues, ¿qué hay detrás? Porque Como racionalización. Pues como las ganas de lograr las cosas. Como racionalización, como, ay, pues hago este pedacito malo, pero es para conseguir esto tan bueno. O sea, ¿sí me entiendes? Como que compro 3 votos, pero es para elegirme y hacerle bien a 4 millones de colombianos. Sí. Es como que el área gris se volvió más grande. Y también, pues eso sí es de la naturaleza humana, que el poder envicia. Entonces tú cada vez quieres más y entonces son pocos los que dicen, bueno, ya. Pues si no, mira al presidente Uribe, es como que, amigo, retírate. No, eso envicia y la gente no se quiere salir. Entonces yo no creo que intrínsecamente sean malos o que desde el momento cero quieran llegar a hacer el mal, sino que la naturaleza les va cambiando. Sí, también no puede ser fácil, claro, cuando alguien ya tiene una caricatura encima, ¿no? Como dice, Roy es un lagarto, es un sinvergüenza. No debe ser fácil poder ver detrás de la caricatura. Por supuesto, a mí ahora Roy me parece el personaje más fascinante de Colombia. ¿Ah, sí? Sí, ahora me encanta, por la razón. Me parece... No sé, o sea, me parece... No, pues es demasiado hábil, eso nadie se lo puede quitar. Muy hábil, o sea, nadie se lo puede quitar. Tiene algo de crédito. Y este gobierno tiene mayorías por Roy, no más. Pues falta ver cuando voten algo, pero... ¿No han votado nada importante? No, pero deben estar por votar presupuesto pronto. El 20 tienen que votar monto del presupuesto. El 20 de septiembre, creo, o el 15. Pero hay gente esencialmente maluca. Sí. Sí. Pues hay gente que... ¿Cómo se trata con gente maluca? Cuando se sabe que se es maluca. Yo no sé, o sea, el primer consejo para la vida es uno nunca está en reuniones solo con nadie. Okay. Nunca. ¿Por qué? Uno necesita testigos para todo siempre. Uno no le puede dar miedo decir que no. O sea, también es que esa gente pues como que adquiere más poder a medida que tú se lo das. O sea, a medida que tú haces todo lo que te piden, porque si no, marica, a mí me chantajearon todas las veces que tú quieres de todos los tipos de chantaje. Me amenazaron de muerte y todo, pero hay momentos en que un presidente de una comisión me decía, si usted no me hace eso, no le pongo en el orden del día. Pues no me pongas en el orden del día, amigo, pues, o sea, ¿sí me entiendes? O la gente maluca, pues es que hay niveles de maluquera. O sea, en el Congreso hubo en una época, ya no está vivo, entonces no me importa decir, un man que a punta de amenazas pedía la dirección de aduanas de Buenaventura. Y uno dice, pucha, para uno que es la dirección de aduanas de Buenaventura tiene que tener un negocio muy duro. Y ahí sí te metes con gente, o en las tributarias, que esto no era conmigo, pero los congresistas me contaban cuando hablaban de impuestos a juegos a las loterías, de suerte de azar. Eso es una mafia horrible y los amenazaban de muerte a los congresistas. Entonces, pues yo tampoco he tenido nunca ese nivel de exposición ni poder, entonces no sé, pero yo sí siento que la gente, entre más poder le das, más poder tiene. Entonces uno también tiene que aprender como a no comer del todo y a no tener más miedo al necesario. Hay una línea del chantaje obvio, que es como que algo que evidentemente está mal, pero hay una que se acerca como más hacia el clientelismo, o hacia yo no sé muchos términos, corrígeme lo que quieras, pero como la negociación, como ¿sabes? Como moverse en el poder. Esa sí, no sé si me entiendes hacia dónde voy, como ¿qué es eso? ¿Qué es esa línea? Pues, no sé si te estoy entendiendo, te voy a contar 2 historias y me dices si te responden la pregunta. Una que no es chantaje ni nada, pero por ejemplo, yo en esa época me ganaba, no sé, 3 millones de pesos. Y un congresista en diciembre me llegó con un reloj de 17 millones de pesos. Entonces, pues eso no es ilegal, pero no gracias, o sea, ¿sí me entiendes? Como que esto excede cualquier vaina. Y nada, no hay almuerzo gratis, entonces es como que demasiado querido, por un lado. Y por el otro,
no sé si esta historia responda también a tu pregunta. Pues yo creo que el manejo de cupos parlamentarios debería ser más transparente para evitar corrupción y para evitar chantajes también. Ujú. Porque eso es una práctica normal aquí y en la China, pero aquí no lo hemos sabido manejar, entonces eso hace que congresistas específicos acumulen demasiado poder, que personas específicas del gobierno tengan demasiado poder, Ujú. y que entonces entre esos dos grupos de poder terminen como en un tire de afloje un poco extraño. Claro. Sí, como que, a ver, es muy obvio si yo te digo, te doy 100 10 millones de pesos para que tú hagas una cosa. Eso es muy obvio. Pero cuando es como, haz esto para que yo haga esto después, ¿sí? Aprueba este proyecto, para que después, Ahí es una línea que a mí me parece difícil, ¿no? Es que Porque es es muy más, jodido. más negociación, pero sí. Es muy jodido y yo no creo que nadie tenga la autoridad moral para decir que está bien y que está mal, porque es que en últimas, pues si el gobierno tiene una bancada, pues tú esperas que la bancada te vote, y la Sí, bancada es para que el gobierno te ayude. Claro. O si tú y yo somos amigos y yo te ayudo, y yo necesito ayuda en 3 meses, pues yo espero que tú me ayudes, y eso no necesariamente es corrupción. O sea, Exacto. eso me parece grave al momento en el que hay como un beneficio personal. Pero si tú me votas y después vienes y me dices, es que, no sé, es que en mi pueblo el estadio se está cayendo, ayúdeme, pues desde que tú no te vayas a robar parte del contrato, pues vaya y venga, ¿me entiendes? El beneficio personal, sí, Sí, ese es como como factor. el enriquecimiento personal es lo que para mí es como una línea roja. Sí, sí. Difícil el poder, ¿no? Muy. O sea, cuando tú dices que eres lobista. Yo no digo, Andrés. No, eso lo digo yo. Bien. Eso es lo que pasa cuando le pregunto a Andrés quién es Laura. Una lobista. Pues, o sea, yo he hecho lobby. Pues lo que hacían haciendo era lobby. Sí, ok. Y después en Pepsi, pues también hacía lobby. En Pepsi. En PepsiCo. Ya. Ahí desde la empresa. Sí. Eso me parece interesante, como es no es del gobierno, sino desde un interés privado. Pues uno al principio es muy difícil, porque uno después de haber sido una persona importante en el gobierno, Ajá. pasar a tener que rogar para una cita con un director de tercer nivel es difícil. Bien. Espera un segundito. O sea, como hoja de vida rapidísima. ¿Pasaste por 6 ministerios? Sí, y después a Pepsi. Ya, listo. O sea, así, minas, a mí en el sector me fui, educación, un sector difícil, pero me fui, Tomás y Gina se fueron mal, yo dije, esta vaina nada. Yo tengo un ángel de la guarda y dije, voy a renunciar, me voy a ir un mes de viaje en noviembre, en diciembre no voy a conseguir trabajo, en enero empiezo a buscar. Pasé la carta de renuncia y un amigo que trabaja en una firma lobista me llamó y me dijo, en Pepsi están buscando a alguien. Y yo, porque esa es la otra, que cuando uno trabaja con un ministro y el ministro renuncia, todo el mundo sabe que uno se va a quedar sin trabajo. Entonces Gina renunció y todo el mundo, Laura, ¿qué vas a hacer? Yo, no, marica, yo ya renuncié, pasa mi hoja de vida, yo me voy un mes, si les sirve que me esperen, si no, no, toda altanera. Ajá. Y me esperaron, o sea, yo ni busqué trabajo. Sí. Y llegué a Pepsi a manejar políticas públicas, asuntos de gobierno para los países andinos. Eso en últimas, las empresas gringas se cuidan mucho, entonces el lobby lo hacen generalmente a través de gremios. Sí. O sea, yo fui en 5 años que estuve en Pepsi, fui al Congreso 3 veces. Me movía más en el Ejecutivo, con los alcaldes, donde hay plantas, con los ministerios, pero el lobby contra iniciativas legislativas es a través de los gremios. Y te voy a decir una cosa, a mí, como me conocían los congresistas, algunos me llamaban, ay, necesito papas fritas, no puedo porque soy una empresa gringa y por FCPA no puedo, no me volvían a pedir. Que yo creo que eso es otra cosa que también valora todo el mundo y es en el sector público, en los ambientes de los que yo me movía, como que les daba susto decir que no. Entonces te pedían algo y todo el mundo era como, listo, déjame, yo reviso. Y a los 6 meses estoy revisando. Yo sí les decía, no, pues no puedo. Entonces eso te da cierta credibilidad. Entonces en Pepsi tenía además la excusa de esto es una empresa gringa, yo no le dono campañas, yo no, para un paquete de papas me tocaba pedir permiso. Entonces como que me blindaba. Y el lobby duro, o sea, contra la reforma tributaria a través de los gremios, de la ANDI, de AmCham, Ok.
Solo para aclarar para la gente que está viendo en video, ese no es el reloj que te regalaron. No, lo devolví. ¿Tú qué crees? No, Yo decía, era para aclarar para la gente. con esto que la le gente podría es mal pagar pensada. como 3 semestres de la universidad a mi hermanita, pero no, gracias. Además lo devolví. El senador que después estuvo en la cárcel por temas de parapolítica, Okay. o sea, él me lo llevó el 15 de diciembre y yo al otro día me iba para Medellín. Entonces me lo dejó, se fue. Yo abrí y vi eso y dije, googleé a ver cuánto valía. Claro, obvio, hay que saber. Y eso, como que fue pucha. Entonces le escribí que nos viéramos cuando volviera. Dejé el reloj en la caja fuerte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al lado de los bonos texto, ahí estaba mi reloj. Y cuando volvió el man, en enero ya nos vimos y yo se lo iba a devolver oficialmente, llegó con la esposa. Y la esposa me decía, Laurita, pero yo tengo uno igual. Como que no, gracias, amiga, gracias. Eres la esposa. Sí, marico, o sea, Yo y tengo está un bien anillo. que... Sí, Cuéntalo. total. Entonces, no, lo he comprado después de muchos años de trabajo. Bueno, muy bien. Muchos años de trabajo. Aclaración importante. ¿Qué más? No, me dan muchas... No, yo sí quiero preguntar otra tengo cosa. muchas preguntas de poder. Estábamos hablando del lobby del Desde sector PepsiCo. privado. Sí. ¿Qué otras diferencias hay? Como que ya cuando podemos hacer lobby. Mira, yo creo que hay una gran diferencia entre empresas nacionales y extranjeras, Ajá. porque las empresas nacionales son más agresivas en sus estrategias de acercamiento. Sí. O sea, las empresas nacionales financian campañas, lo cual a mí me parece perfectamente bueno. O sea, uno va y ve el debate de bebidas azucaradas. Ay, pero es que los financió Postobón. Pues Postobón está en todo su derecho a que sus intereses sean representados, amigos. O sea, entonces hay una gran diferencia como entre las nacionales y las extranjeras. Yo por temas de FCPA y bla, no iba al Congreso, mientras que las nacionales están allá siempre metidas, entonces no sé cómo sea. Y a través de los gremios es más difícil porque te toca alinear muchos intereses que no necesariamente pues, están alineados. Entonces, cuando yo estaba en Hacienda, yo tenía el sartén por el mango. O sea, el Ministerio de Hacienda es el ministerio que se mete en todos los temas, que tiene la plata, que maneja la plata de los cupos parlamentarios. Entonces, digamos que me recostaba más en ese poder no oficial que aquí sí tocaba es más a punta de argumento y... Y ahí es defender como ciertos intereses de leyes, por ejemplo, de... Cuando estaba en PepsiCo. Sí. Sí, pues por ejemplo, lo obvio, la reforma tributaria. Ajá. Y el impuesto a las bebidas azucaradas. Sí. Pero por ejemplo, PepsiCo tiene semillas y tiene cultivos, entonces cualquier cosa que sea agro, que sea uso de tierras o que sea distritos de riego. Y no es como en Hacienda que uno siempre se opone. Muchas veces uno lo que busca es moldear. O sea, listo, lo que sirve es esto, listo. Úsame como PepsiCo que estoy en 200 países y te digo en estos países así, es así y funciona así. Y mucho más era al ejecutivo, pues, y a las ciudades donde tenemos plantas. Hay firmas, dijiste que hay firmas lobistas. Sí, claro. O sea, hay empresas como, ¿qué hacen? O sea, es que pues me eso parece muy raro cliente. como objeto social lobby. No, y yo creo que a este país le hace falta regular el lobby, o sea, el lobby es una actividad como cualquier otra. Entonces, por ejemplo, yo tenía una empresa lobista en PepsiCo, ellos no podían hablar a nombre mío pues, por temas de reputación, entonces ellos que me hacían como lo que yo hacía cuando era pasante en Hacienda, o sea, ellos me mandaban información cada semana de qué hay, quién está diciendo qué, cómo se está moviendo la vaina, si yo tenía un problema entonces me montaban la estrategia, habla con de esto, no sé, la tributaria a Nicolás o Andrés, ellos tienen los votos en Boyacá, entonces van a joder a los paperos de Boyacá, entonces métetelo por ahí. Hacen como el trabajo de acumular como la información, de entender los mapas. Te voy a decir una cosa, pues desbaratar quórum es una estrategia de todo el mundo. Ellos, por ejemplo, desbaratan quórum. Desbaratar quórum es mandarlos de paseo a algunos... Sacarlos, al momento de votar, sacarlos, entonces tú no tienes gente suficiente y se levanta la sesión. Una estrategia... ¿Y eso cómo funciona en la práctica? ¿Cómo los cogen? ¿Cómo pues eso... Con tinto afuera, muchachos. ¿Sí? ¿Oíste? ¿Y cómo es trabajar en temas tan impopulares? Pues, ¿Cómo qué? Pues como las bebidas azucaradas, no. Pues a mí me da la impresión que la opinión pública está mayoritariamente a favor de... No sé si del impuesto, pues porque nadie entiende eso, pero todo el mundo dice como, ay, man, azúcar, ¿sí me entiendes? Y tú eres como la mujer malvada. Dímelo ahora que trabajo en el gas. Sí, había amigas mías que decían que yo era como el diablo, que hacían lobby al azúcar y a la grasa. Aleje del mal. Sí.
Y te voy a ser súper sincera, mi primera crisis en PepsiCo fue exceso de tiempo libre y la segunda fue falta de propósito, porque un poco era eso, como marica, aquí yo vendo papas y gaseosa, o sea, ¿qué más? Y a uno le toca buscar, o sea, si tú me preguntas en este momento en qué industria no trabajarías, yo tal vez, no sé, no trabajaría en la del tabaco, porque yo sí creo que eso hace mucho daño y yo odio el cigarrillo, pero el resto uno siempre encuentra algo bueno, o sea, nosotros no, PepsiCo, ni Coca-Cola, ni Postón está obligando a que la gente tome gaseosa, está dando opciones. Y a ti te dan el agua, el Gatorade, la Coca-Cola Cero, la Coca-Cola Light, todo. ¿Sí o qué? Además son generadores de empleo y de movimiento de la economía impresionante. En PepsiCo en Colombia el negocio de alimentos es mucho más grande que el de bebidas, es tal vez 70-30. ¿Ah, Sí, sí? o sea, es gigante. Pues PepsiCo Alimentos es, no sé, papas Margarita, Doritos, de todito, o sea, es todos los snacks. De toditos de esos, man. Wow. Como 68% del share de snacks. Yeah. Y entonces ahí sí hay cosas súper bonitas, porque entonces PepsiCo capacita a los agricultores, les da semillas certificadas, les ayuda a comprar tierras. Entonces uno tienes que buscar. Sí, no, de acuerdo. No, y es muy fácil también caer en la caricatura de que porque son grandes y son empresas multinacionales. Porque ¿no? son multinacionales. Tenebrosas. Cuando la época del COVID, es que mi mamá que una vez me dijo, es que todos los funcionarios públicos son corruptos. Y mi mamá, yo soy funcionaria pública. Tú no, porque tú eres mi hija. Todos son hijos de alguien. ¿Cómo así? Y en el COVID también. Pero es que ¿por qué les van a dar el subsidio a las multinacionales? Marica, todos los empleados somos nacionales, las plantas son de aquí, o sea, ¿cómo así? ¿El impuesto a las bebidas azucaradas se propone hacia las empresas o hacia el consumidor? O sea, ¿quién lo asume? El consumidor. El consumidor. Todo lo asume siempre el consumidor. Si tú le pones una carga tributaria a una empresa, él ve cómo lo transfiere. Claro. Yo sí estoy de acuerdo con ese impuesto. Sí. Yo también. Sí. De hecho, estaba de acuerdo aún cuando trabajaba en PepsiCo. Yo creo que así como el tabaco, pues si uno le pone una carga mayor al sistema de salud, debería aportar más al sistema de salud. Sí. Sí. No. Para mí no hay mucha diferencia con el cigarrillo. Quiero entender tu diferencia. No, eso sí es una cosa personal. Es más como personal. Sí. Ya. Y que odio el cigarrillo. Porque, o sea, estaba pensando, el cigarrillo tampoco obliga. También sí, da, total. ¿sí? Lo que pasa es que envicia más, o sea, es más adictivo. No sé, ¿será? Yo creo. ¿Que el dulce? No sé. Es que Nico está sesgado. Nico hace parte del milagro metabólico. No, yo la verdad sí creo que el dulce sí es bien. Sí, no, es muy el droga, azúcar es mucho muy más malo. droga de lo que se cree. El azúcar es muy malo. Y como que sí se sataniza mucho. O sea, yo siento eso en general con las drogas, ¿sí? Hay drogas como el alcohol que está bien Socialmente aceptado, pero la marihuana no. Que ¿sí? ese es mi punto. Por ejemplo, que la marihuana fuera muchas cosas socialmente así. aceptada, el mundo sería más feliz. O sea, Exacto. uno nunca ve gente peleándose que está en marihuanada. Sí. ¿no? Sí, entonces como que a veces también está muy satanizado el cigarrillo, pero entonces se lo pone al dulce que es para niños, entonces como... No, yo estoy de sí, acuerdo. como que hay un montón de ideas ahí, no es tanto que esté en contra del dulce, es más como de el concepto de las drogas en general. Yo estoy de acuerdo y tal vez lo que me parece difícil, pero es muy difícil de corregir también, es que tú satanizas a la industria formal. Entonces tú le pones impuesto a las papas Margarita, pero no a las papas que fritan en la calle. Sí. O tú le pones impuesto a la Coca-Cola, pero no al jugo con 8 cucharadas de azúcar que te tomas en un restaurante. ¿Sí? Entonces es siempre la industria formal la que termina como pagando, pero pues tiene que ser como... No, y algo interesante lo que dices es, por el hecho de ser multinacional no está mal, ¿sí? Como que esa guerra contra las multinacionales sí es muy tonta. Además tú ves, y PepsiCo compra 70,000 toneladas de papa al año, colombianas. Ajá. Es como que pues sí, lo que produce... el majority está en Estados Unidos, pero pues el empleo es aquí, el insumo es de aquí. Oye, las compañías a esa escala tienen unas facilidades que la gente no se da cuenta. Por ejemplo, hay empresas enormes multinacionales que tienen políticas no sé, a favor de las personas LGBT, por ejemplo. Sí, Mientras que la idea es que las empresas chiquitas son más tiernas, no sé qué, pero puede que sean unos tiranos, ¿no? Pues eso se deja de ver cuando uno piensa en la multinacional, porque eso suena como una cosa, pues, horrible, el diablo, sí. Pero van más avanzadas en todo. Van más en avanzadas en todo. En todo. Sí. Por ejemplo, a mí Postón me parece tan fascinante. Uno no ha pensado mucho en esto, pero les dio publicidad gratis a todos los tenderos en todas las veredas de Colombia, ¿no? La valla arriba, El letrero. con el letrero del nombre de la tienda,
Postobón. Y las neveras se las dan gratis. Y O sea, las claro, neveras. eso es para que tu producto esté frío, pero ahí metes todo lo demás. ¿Sabes? No, y el solo alcance pues de desafiar la geografía colombiana y llegar a todas partes, eso tiene algo de valor. ¿Qué otras características tienes tú para poder lidiar con el poder? Yo creo que como en general. No, para poder lidiar con el poder efectivamente. No. Eres altanera, pero ¿qué más se necesita? Eso me dijo un exministro la semana pasada. Sigue igual de altanera. Y yo dije, pues Yo así, peor. pues así he triunfado, ¿para qué va a cambiar? Peor, hijo de puta. Ya vieja, marica. ¿Para qué me llama? O sea, ¿Para eso? ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Ya me voy a decir eso. Típico de los viceministros. De verdad, sí, soy así, o sea, ya. No sé, no se me ocurre nada. ¿Y qué has aprendido sobre la gente así? ¿Qué entendemos mal sobre la gente poderosa? Los ministros, los congresistas. Yo creo que somos muy injustos al juzgarlos, como les decía ahorita. Como que uno no entiende el costo por las cosas que están dejando de hacer para estar donde están, y no entiende tampoco la cantidad de limitaciones que uno tiene cuando llega a tratar de hacer cosas, porque tú ahorita me preguntas, ay, no se puede hacer, y sí, uno tiene muchas limitaciones, la mayor parte de ellas presupuestales. A mí me da ternura cuando veo las campañas, van a hacer de todo, marica, llegue al Ministerio de Hacienda, el 70% del presupuesto es intocable. Entonces, como que uno los juzga sin conocimiento y desde el prejuicio. Y eso, pues en últimas ellos son humanos. O sea, cuando yo estaba en el Ministerio de Minas, que en el fenómeno del niño que Tomás le van muy duro, yo lo único que le decía es, marica, agradezca que sus hijos son chiquitos y no ven noticias. Porque es que tú nada más ponte en los zapatos de un ministro, que entonces el hijo de 10 años llega a ver noticias y hablan del papá de ladrones, simplemente porque no nos cae bien. O sea, creo que les exigimos mucho y los apoyamos poco. Es curioso que no parece haber ese nivel de responsabilidad o de exigencia pública sobre el legislativo. No la hay. El ejecutivo lleva el 90% de la carga de la opinión pública. Y la vía... Y hay pero no es como que no es como que la relación de poder entre el ejecutivo y el Congreso sea 9-1, como para que toda la accountability recaiga sobre el ejecutivo. Y debería ser más sobre el legislativo, porque es que tú los eliges. Pues se supone que es una vaina representativa que citan 20.000 autores desde el siglo XVIII para inventarse. Ellos deberían rendirle cuentas a uno, marica. A los ministros no, pues a los ministros que le rindan cuenta al presidente y el presidente los eche, pero los congresistas le deberían rendir cuentas a uno diario. Y un poquito los que estaban moviendo esa filosofía, pues ya están en el Congreso, y tú como Katy Lluviano, esa gente, que entonces ya están del otro lado y ya no se les puede preguntar nada porque son congresistas. Entonces, sí, es mucho. Ese despacio. Yo no sé. No sé. Y no me parece para nada lógico. No tiene ningún sentido. Y es una manera de esconderse muy buena, pues que hay un mundo de congresistas que nadie sabe quiénes son. Es que tenemos que 300 congresistas. Sí. Ahorita, ¿cuáles te parecen buenos? No, hay muchos muy buenos. Lo que pasa es que ahora estoy más alejada, o sea, yo antes día a día, o sea, vivía de eso, ahora no. Entonces, pues, como que no quisiera hacer un listado porque dejo por fuera unos y meto a otros. Entonces, no me atrevería. Bien, uno. No, yo aprecio a David Luna, digamos. A mí no, es que estoy pensando y no me acuerdo que hay David Luna. Yo lo conozco a él y lo aprecio. Y también es que llevamos, ¿qué? 2 meses. O sea, todavía falta. Sí. El Congreso está súper renovado. Está muy renovado. Todavía falta que nos muestren a ver de qué están hechos. Sí. A mí salieron los 3 que a mí más me gustaban, que eran Gabriel Santos, Juanita Gobertus y... José Daniel a mí me gustaba. Mauricio Toro. Y Mauricio. Es que Mauricio le daba muy duro a las bebidas y a los alimentos ultraprocesados, pero Mauricio es muy juicioso. Pero eran esos manes que así piensan diferente a ti, al menos se sientan y te escuchan. Exacto. Y eso es lo que hay que hacer. Sí. Entonces ahí volvemos como lo que hablábamos al principio. ¿Por qué no se vuelven a lanzar? O sea, es un sistema que si tú eres bueno, no vale la pena que estés ahí. No, pues se quemaron. Bueno, se quemaron. 2, Juanita sí. Sí, Juanita no se lanzó. Juanita ahora creo que dirige el mundo. Sí, una buena de derechos humanos. Y va a tener un hijo. Está embarazada, sí. Sí, vi. Sí. Wow. No nos aceptó la invitación a temporal. No, regáñala. Ahorita le escribí. Regáñala. ¿Y por qué? Pues porque está dominando el mundo. Sí, está ocupada. O sea, la entiendo, pues, tampoco. No, pero pues... Hay que sacar un ratico, ¿no? Y en tu época, que estabas más cercana del Congreso, ¿quién te pareció que hacía una labor excepcional?
A ver, en mi primera época, cuando fui pasante, como te decía ahorita, había una gente muy tesa. O sea, Carlos Gaviria, Rafael Pardo. O sea, ir a los debates de la Comisión Primera de Senado, si era como, bueno, algo estaba aprendiendo. Rafael Pardo a mí me encanta. Me encanta. Y yo me acuerdo, en esa época hubo consulta para presidente y él se lanzó. Todavía era senador. Y llegó y yo había votado por él, pero no le dije. Y alguien que estaba al lado mío le dijo, ay, yo voté por usted. Él fue puta, todo el mundo me dice eso y no gané. Ojalá fuera verdad. Ojalá fuera verdad. En los últimos, a ver, por ejemplo, Miscuar Darío Pérez me parece muy, muy juicioso en los temas tributarios. Él es del Centro Democrático de Antioquia, era de Alas, equipo Colombia en su época. Entonces, en temas tributarios él es muy bueno y es estudioso y se sienta y habla y trata de entender el gobierno que quiere, pero no deja de lado pues como las opiniones de los congresistas, etc. Es que no sé, Juan Diego Gómez era juicioso, no. Es que además yo creo que el Congreso en general es muy flojo en la labor legislativa. Yo creo que son muy buenos en la labor de control político. Porque a mí alguien hace muchos años, antes de que Petro fuera presidente, no, hace muchos años, pero no de Petro, me decía, es que Robledo es el mejor senador. Pues Robledo hace grandes debates de control político, pero dime un proyecto de ley de Robledo. Después de 30 años en el Congreso no tiene uno. Entonces yo creo que tenemos en general muchos buenos controladores políticos de hacer debates, de buscar cosas, ¿verdad? Pero pocos legisladores de fondo. En últimas, el que legisla aquí es el Ejecutivo. Somos un poco el país de la retórica, ¿no? Total. Tiene sentido. Y termina legislando. Tú tienes un congreso de 300 personas para que legisle el Ejecutivo, pues entonces no te das congreso. Y hagamos todo vía decreto. Sí, es un órgano absolutamente extraño. Además, si uno ve qué sectores están ahí representados, creo que son muy pocos. Muy pocos. ¿No? O sea, ahorita llegó Julia Miranda, que es del sector ambiental, pero no es como que haya alguien de ambiental y alguien de educación. Creo que no hay nadie, ¿no? No hay nadie que sepa de educación. Es una locura. Y los que saben en general son muy decentes, entonces no hablan a los gritos, entonces pues terminan acallados por las mayorías. O no llegan. O no, yo sé. O no pues llegan. son malos candidatos. Triste. Pero bueno, vamos bien. Vamos bien. Ahí, ¿tú cómo crees que vamos? ¿Vamos bien? Yo creo que estamos bien. O sea, yo creo que hay mucho pesimismo y el gobierno cada que empieza a hablar es la crisis en la que estamos, pues no, nosotros no estamos en crisis y crecimos y el país ha progresado mucho en las últimas décadas, o sea, en todo, en distribución de la riqueza, en acceso a educación, en acceso a salud, o sea, esto es un país demasiado garantista. Yo sí tengo susto de para dónde vamos. O sea, yo como que no voy a salir a vender mis cosas hoy, pero sí, como que no me da tranquilidad el hacia dónde vamos. Muy bien. ¿Algo más? ¿Qué más? Vamos bien. No sé, lo que quieras. Tenías pendiente por decir. No, lo has dicho todo. Lo he dicho todo. Wow. Oye, que nunca habíamos hablado del poder. En general nunca habíamos hablado del poder. Del lobby. Eso es un concepto raro. Y aquí está súper satanizado. Sí. Pues porque no está regulado, digo yo, pero... ¿Y cómo se regula eso? Pues en Estados Unidos hay ley. Y lo más básico es un registro, es saber, pues uno de los congresistas financiación, pues saber si a ti te dio 1.000 millones, pues toman, pues marica, tú representas interés de pues toman. Y un registro único de lobistas y a quienes representan. Eso es como lo más básico, que aquí ni siquiera hay eso. Ok, o sea, en Estados Unidos solo... Yo no sé qué tenga la ley de Estados Unidos, pero aquí Rodrigo Lara trató varias veces de impulsarla y nunca pasaba. ¿Por qué? No sé. O sea, ¿qué interés habrá detrás? Igual aquí muchas de las leyes no pasan simplemente porque sí. Se mueren por tiempo. Sí. O los invitan a tomar café, quórum, chao. Es una gran estrategia para desbaratar votaciones. Oye, ¿sabes que mi gran misterio del Congreso es por qué se la pasan pasando esas leyes todas tontas de honores? Del patrimonio, del vallenato como del patrimonio cultural? Eso tiene que tener alguna razón, ¿no? Pues yo creo que eso les da réditos electorales. En últimas, esas leyes no sirven para nada porque lo que hacen es que la nación podrá asignar recursos para no hay qué, pero el podrá se queda en podrá, o sea, nunca hay plata. Sí. Pero van allá y dicen, ay, sí, yo, pero más allá no sé por qué. Okay. Yo una vez vi la hoja de vida de un congresista y era una hoja de vida por ahí de
de 8 hojas y todos eran los proyectos de ley que hay. Marica, eso no es una hoja de vida, amigo. Y todos eran de honores, como que no, era gran apoyo que le has hecho al progreso del país, amigo. No, Horrible. Una hoja de vida de un parrandero, básicamente. Literal. Oye, y bueno, y en tu transición ahora, en el sector Gas. ¿estás bien de tiempo? Sí, perfecto. Okay. En el sector gas, ¿por qué dijiste que también es un tema impopular? Pues porque el presidente dice que el gas es sucio, porque la ministra dice que no vamos a explorar más, porque yo creo que hay mucho desconocimiento mío también. Yo cada trabajo al que llego aprendo un montón. Hay mucho desconocimiento de lo que es energía. O sea, por ejemplo, la gente dice, la matriz energética de Colombia es muy limpia. No, la matriz eléctrica de Colombia es muy limpia, la energética no. Entonces, y el presidente ha salido en el Congreso de la ANDI, dijo literalmente, a mí no me gusta el gas porque el gas es sucio. Entonces, es impopular en este momento. Impopular. ¿Y cómo has hecho para catch up, para aprender sobre el gas? Sobre la energía, ¿no? Es como el gran tema de este ciclo. Sí, y pues sigo aprendiendo y de todo. Yo en este momento veo temas de gobierno, que es lo que he hecho toda la vida, y temas de desarrollo sostenible que nunca había hecho. Entonces yo aquí estoy aprendiendo de gases de efecto invernadero y un montón de vainas muy avanzadas para mí. Y el gas en particular además es un negocio súper regulado, entonces es muy difícil. O sea, nosotros, la Comisión Reguladora nos dice qué podemos vender, a quién, a cuánto, en qué momento, todo. Entonces es difícil el catch-up, pero es un sector fascinante y pues uno también hace tanto deep dive como quiera. O sea, tampoco voy a salir de aquí sabiendo regular el sector. Es un sector fascinante y pues el gas en últimas está presente en la vida de todo el mundo todos los días. O sea, tú te bañaste con agua caliente hoy por gas, cocinaste con gas, el taxi en el que te viniste de gas, o sea, entonces, y a mí entonces eso como que me incentiva, saber que igual en cualquier momento puedes conectar con cualquier persona, porque así no lo sepan, porque uno de los grandes problemas que tenemos es desconocimiento de la importancia del gas, vas a lograr conectar, porque todos usamos gas a diario, así no queramos. ¿Tú crees que la satanización del gas del gobierno actual, o sea, hay algún fundamento real detrás, o es más como una especie de opinión como por tendencia política? Yo creo que hay mucho desconocimiento detrás, porque pues si tú ves, Europa ya declaró el gas otra vez energía verde. Sí. Europa volvió a producir energía eléctrica a punta de carbón por falta de gas, y el carbón es más sucio que el gas. O sea, el gas no es el energético más limpio, pero digamos que es mucho más limpio que muchos otros, y es desconocimiento de lo que decíamos ahorita. El gas está en todo. O sea, por ejemplo, esta semana que fue tan popular el trino de la ministra en tenis, lo que tenga tenis es lo de menos, es cuántos productos de oil, de petróleo están en los tenis o están en la chimenea. O sea, está en todo. Es la gente que dice, es que yo soy antiminería, y tuiteando en un celular que el 95% viene de minería, ¿sí me entienden? Entonces yo siento que hay mucho desconocimiento. Yo siento que el día que se sientan a ver además en qué consiste la transición y qué hay que hacer para lograr llegar allá, van a entender que tienen que dejar de satanizar todo, porque pase lo que pase, tú siempre vas a tener que generar pues gas y petróleo para respaldar. Claro. Yo creo que esa es típica idea formada a punta de documental de Netflix, en el que salen los paneles solares brillando, y todo el mundo cree que simplemente es cuestión de voluntad, de ser buenas personas con el ambiente y poner paneles solares. Entonces además te toca deforestar, porque para generar lo que quieres generar te tocan miles de hectáreas de paneles solares. Entonces es como que ven un pedacito y no el bosque entero. Y las empresas de energía, por ejemplo, de gas, pues sí tienen un incentivo alto de innovar en sostenibilidad, ¿o no? Sí, claro. Pues porque... Sí, porque y uno esperaría además que las señales regulatorias te lleven a eso, o sea, claro, que te pongan impuestos. Por ejemplo, en este momento hay impuesto al carbón en Colombia, pero el carbón no tiene impuesto. Entonces la reforma tributaria nueva está rediseñando para que todo el que tiene emisiones tenga impuesto, y eso es lo que tiene que pasar, porque así te incentivan regulatoriamente. Y, por ejemplo, ya el mercado financiero te da mejores tasas si tienes prácticas sostenibles, cosas así. Entonces, sí, hay incentivos claros que te llevan hacia la sostenibilidad. ¿Son complejos? O sea, como avances en las empresas de gas hacia la sostenibilidad, ¿sí es muy complejo? Pues digamos que la complejidad reside, diría yo, en que en últimas mi negocio es transportar metano. Ajá. O sea, yo nunca me voy a poder descarbonizar del todo, porque el día que a mí se me rompe el tubo, pues, claro, pues el gas sale al ambiente.
Entonces es Claro. complejo en ese sentido. Lo importante es uno tener el compromiso de que compensa, o sea, que controla todo lo que pueda controlar y que las cosas no gestionables después las compensas. Entonces no me parece difícil. Necesita mucha plata. Mucha plata. ¿Y la hay? Pues hay la voluntad de tenerla. que haya una senda en la que llegue. No, nosotros por ejemplo tenemos las mismas metas que el país, ser carbono neutros a 2050 y para eso hay que meter mucha plata, y pues, pero ya están las metas. Carbono neutro. ¿Y eso es posible? ¿Carbono qué? Carbono neutro, o sea, no que no emitamos, sí. No emitir no es posible porque si se me rompe el tubo pues emito, pero carbono neutro es, si se me rompe el tubo y emito pues compenso. Le devuelvo al ambiente lo que emití ahí, o sea, compro bonos de carbono o siembro. Ok. O lo que sea. ¿De dónde sacamos gas? En este momento, de Cusiana y Ballena. De Ballena, que es en el norte del país, y de Cusiana. Ballena es, sí, en La Guajira. Okay. Y Cusiana, que fueron los grandes descubrimientos de los 90, que, ay, sí, el país petrolero, vamos a ser multimillonarios, eso es Cusiana, es como en el medio. Esos son los dos grandes campos en este momento. Chévere. Se están secando, necesitamos que haya más. Ballena ya se está acabando. Okay. Pero últimamente, pues Ecopetrol hace un par de semanas anunció un par de descubrimientos. Ah, sí, por allá arriba, por Gorgona, ¿no? Sí, y son offshore. El tema es que ahí simplemente dicen hay, pero entonces hay que empezar a ver qué tanto hay y qué calidad de gas tiene esa para ver si es comercial. ¿Cómo así offshore? En la costa, no en tierra, sino en el mar. Ah, ya. ¿Y eso cambia algo, no? Ni idea. Pues yo no sé si en temas exploratorios, pero pues nada más, la infraestructura nada más para traerlo, pues es más difícil hacer un tubo en el mar que en la tierra. Por eso, pero no hay que hacer consulta previa, o sea, como que ahí tiene pros y contras. Yeah. Puede ser más pues rápido. En el mar, digamos que llegas a La Guajira y ya te toca hacer 300 consultas previas. Pero sí, debe ser un bollo. Eso es un bollo. El Grupo Energía Bogotá, que tiene un proyecto para traer la energía eólica de La Guajira al centro del país. O sea, es que esa es la otra, todo el mundo habla de las nuevas energías. Y en este momento hay un parque eólico en La Guajira que genera, pero que la energía no llega al sistema porque todavía no hay cables. Y todavía no hay cables porque llevamos 201 consultas previas. 201. ¿Ustedes saben qué es eso? Entonces la otra, ay, sí, vamos a generar con viento y con sol. Tráemela a mi casa. O sea, el día que yo prenda la luz bien, ahí hablamos. 200 consultas previas. Qué mundo. En La Guajira, además. Juepucha. Zafo. Duro. Bueno, Laura, pues muy bien, muchas gracias. ¿A ustedes? ¿Te gustó? Muy chévere. Muy bien.